Esta teoría dice que en el mundo existen muchos tipos de razas de alienígenas humanoides. Una gran cantidad de ellos habitan en nuestra Tierra. Estos poseen la habilidad de transformarse en humanos para poder pasar desapercibidos. Poco a poco estos seres han tomado poder en el área política, social o del entretenimiento. Según esta teoría, su objetivo es tener poder supremo sobre la raza humana, exterminando a las personas que no estén a favor de ellos. Se dice que consumen carne de seres de sangre fría para poder mantenerse con vida. Existen varias razas de reptilianos y son responsables de muchas de las grandes decisiones e impactos que han tenido eventos en la Tierra, aunque también se dice todo lo contrario, ya que se llega a pensar que también están en la Tierra para lograr la paz mundial. María de los Ángeles Félix Boreña, o más conocida como María Félix, es un icono mexicano y del entretenimiento. Durante toda su vida estuvo relacionada con temas de las artes ocultistas, la brujería y el satanismo. Y hay algo que es muy peculiar, que puede o no puede que sea una coincidencia, y es que ella fallece el 8 de abril del 2001, fecha en la que se estaría celebrando su cumpleaños. Anoche habló como casi todos los días, hablaba con su amigo más amigo, Ernesto Alonso. Hace unos días le había pedido a Ernesto unas películas en disco compacto y una medicina. Ernesto le envió las películas, la medicina y un aparato reproductor. Anoche todavía le mandó otras películas francesas que le había pedido, discos que se quedaron en su caja sin abrir. Anoche también, como casi todos los días, María habló con Estela Moctezuma, su amiga más amiga, y María se fue a dormir. Hoy iba a ser su cumpleaños. A la 1 de la mañana le alcanzó un infarto que la mató mientras dormía. María no se enteró que había muerto. Vamos, no se dio cuenta. Y qué bueno que no se enteró. Como lo decía hoy, la muerte parece que no tuvo el valor de encontrarla de día y por eso la buscó de noche cuando dormida. Solo así, dormida, la alcanzó. Tomando en cuenta los temas de la numerología y el hecho de que en algunas culturas el hecho de que fallezcas la misma fecha en la que naciste es porque estás cerrando un siglo, cosa que suele suceder cuando se hacen pactos con el diablo, ya que se acuerda o se fija una fecha de caducidad o vencimiento. A María Félix siempre se les relacionó con estos temas de pactos o cosas así, debido a cómo llegó a la fama, o sea, fue demasiado rápido y de una manera extraña. Y de hecho, en alguna ocasión, su sobrino dijo lo siguiente: ella tenía el embrujo, engatusaba a los hombres, los embrujaba con la mirada. Ella tenía pacto con un ente siniestro que hacía que los hombres cayeran a sus pies. El hecho de que muchas personas dijeran que María Félix era una persona demasiado magnética, que tenía una mirada hechizante, es algo raro, quizás, ya que no era que solo 2 o 3 lo dijeran, sino que eran todas las personas que se acercaban a ella y siempre decían lo mismo, siempre. Aparte, también se dice que María Félix estaba rodeada de personas demasiado importantes, las cuales tenían relación con la brujería, el esoterismo e incluso con la secta Illuminati. Otra cosa que también está de que muy en claro, o que muchas personas han afirmado, es que en su casa se encontraban cuadros de ella junto a demonios. Otra cosa que se mencionó demasiado es que ella tenía una fuente en la cual había una escultura de un demonio con los brazos abiertos y en cada mano tenía monedas de plata. Debido a todo esto, llegaron a demasiadas teorías de que María Félix habría hecho un pacto con el diablo para poder llegar a la fama de una manera muy rápida y así. Aparte, también está el hecho de que María Félix durante un largo tiempo no envejecía, parecía que los años no pasaban sobre ella. Y existe una práctica en la cual el beber sangre se utiliza para rejuvenecer y es algo que se ha comprobado científicamente y se han hecho experimentos.
Pero en este caso, María Félix no habría bebido la sangre como tal, sino que habría cometido canibalismo, y es algo que ella admite en una entrevista. Yo comí carne humana y Kike y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español que se llamaba, una ciudad que se llama Chauen. Otra cosa en la que estuvo envuelta María Félix es un asesinato, es el asesinato de su secretaria. Y a pesar de que ella era sospechosa, ella logra salir a Europa, lo cual no se hace raro, ya que tenía grandes influencias, tenía amigos que pertenecían a la política, lo cual le dan privilegios. Pero aquí lo raro es que justo cuando fallece esta mujer, María Félix logra llevar su trabajo al extranjero y aumenta aún más su fama, por lo que se dice que el asesinato de su secretaria solo fue un tributo para ella poder seguir creciendo. Después de su fallecimiento, el hermano de María Félix pide la exhumación de su cuerpo, y es que se le hace demasiado extraña la forma en la que su hermana fallece. Pero lo que se encuentra es que el cuerpo de María Félix está intacto, y es que a pesar de que lleva meses muerta, su cuerpo no se ha deteriorado ni nada. Otra cosa que se dice, y que casi como que confirmada, es que cuando María Félix muere, es enterrada únicamente con una túnica blanca, una tanga roja, una corona y una cruz invertida en la espalda, enterrada boca abajo, lo cual suele ser común a la hora de entierros de personas que tienen que ver con el satanismo, aunque también se dice que lo hizo como tributo a la Santa Muerte, ya que podría ser que ella creía en ella y como agradecimiento a todos los favores que le pidió, ella pidió ser enterrada de esa forma para pagar todo lo que le habían dado. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área en forma de triángulo que va desde las Bahamas, Puerto Rico y Miami. La primera mención del Triángulo de las Bermudas, o también a veces llamado Triángulo del Diablo, se produjo en 1964 cuando un escritor periodista de un periódico amarillista, Vincent Gaddis, catalogó las numerosas catástrofes que había tenido lugar ahí desde finales del siglo XIX. Se le dio el nombre del Triángulo del Diablo porque se estaban perdiendo barcos y aeronaves en este lugar. Desde entonces el Triángulo de las Bermudas se ha instalado permanentemente en nuestro imaginario colectivo, convirtiéndose en un término sinónimo de misteriosas desapariciones y tragedias. En este lugar hay varias desapariciones famosas. Entre ellas están la del vuelo 19 que ocurrió el 5 de diciembre de 1945, el crucero de Witchcraft en 1967, el USS Cyclops el 4 de marzo de 1918, el caso del Star Tiger que desapareció el 30 de enero de 1948, entre otros. Hay muchas teorías respecto a este lugar. Y la primera teoría es la teoría de la Atlántida, y esta dice que algunas personas sostienen que el Triángulo de las Bermudas es en realidad un lugar donde está hundida la ciudad perdida Atlántida. Esta supuesta sociedad avanzada para su época, de la que mucho se teoriza pero poco se ha descubierto, usaba cristales de fuego, y hay quienes sostienen que los problemas que se generan en la zona son justamente por esos cristales que podrían seguir activos. Otra teoría es la teoría de los seres marinos. En la antigüedad, los marinos inventaron leyendas de monstruos gigantes en la zona del Triángulo de las Bermudas, y con el hallazgo de los calamares gigantes se ha llegado a cuestionar y se han dispersado algunas dudas. Hoy este tipo de explicación se adjudica a los ovnis. Algunas personas sostienen que el área es en realidad una estación extraterrestre donde las personas son succionadas por seres superiores para ser estudiadas.
Otra teoría es la teoría de las variaciones magnéticas y electromagnéticas. Esta dice que algunos especialistas hablan de la niebla electrónica, que es una especie de vórtice que destruye y desorienta los aparatos tecnológicos de los aviones. Esto se piensa ya que muchos pilotos reportaron encontrarse sin rumbo y perdidos antes de desaparecer. Si bien se suele mencionar que existe una variación magnética dentro del triángulo, las brújulas han señalado el norte, por lo que esta teoría también queda descartada. Otra teoría es la teoría de los agujeros. Se dice que hay un salto entre el espacio y el tiempo y puede existir un agujero negro en esta región, pero dado a que los agujeros negros absorben todo a su alrededor, nadie podría haber sobrevivido a atravesar la zona, y si hay personas que lo han hecho, entonces tampoco sería posible que hubiera agua allí. En relación a los agujeros, otra teoría menciona a los agujeros azules, es decir, cuevas verticales de gran profundidad que se encuentran en el subsuelo marítimo. Estas generan corrientes muy fuertes. Si bien es una teoría más viable, hay varios agujeros azules en el mundo y solamente en el Triángulo de las Bermudas es donde suceden tales catástrofes. Otra teoría es la teoría de las explosiones submarinas. Algunos científicos relacionan los sucesos con explosiones de gas metano que se dan en el lecho marino. Este fenómeno también se había generado en la costa de Noruega. La pregunta sin respuesta es si este tipo de explosión podría hundir un barco o afectar a un avión. Y otros investigadores atribuyen la mayoría de las desapariciones a las olas rebeldes, que pueden alcanzar los 30 metros en sus picos más altos. Esto se daría por un choque entre tormentas entre el sur y el norte. La aparición repentina, el tamaño y la violencia con la que golpean serían la receta para este desastre, aunque no responden a todos los misterios de la zona, ya que se dice que han aparecido barcos sin rastros de violencia. Otra teoría es la teoría de las bombas de aire. La NASA descubrió en esta zona espacios hexagonales ubicados cerca de Florida. Las llamadas bombas de aire medirían entre los 32 y 80 kilómetros de diámetro o 88 kilómetros de ancho. Los datos todavía son inciertos, pero hay una teoría de cómo se producirían las catástrofes. Y dice que los microcombustibles en el interior de los espacios generarían vientos de más de 270 kilómetros por hora, y el viento que golpearía en el mar, lo que a nivel superficie crearía las olas que alcanzan los 14 metros de altura. Dígame, José, usted es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí, bueno, pues el primero que sacamos fue de Pedro Infante. Realmente era Fernando Vales, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Pedro Infante fue uno de los cantantes y actores de la época de oro del cine mexicano más codiciado. Murió en la mañana del 15 de abril de 1950 en un catastrófico accidente de avión. Muchos aún dudan de que aquel 15 de abril de 1957 el cantante e ídolo mexicano perdiera la vida. Y aseguran que Pedro Infante y Antonio Pedro fueron la misma persona. Luego del catastrófico percance que arrebatara la vida del actor y cantante, diversas teorías de conspiración han girado en torno a Pedro Infante, de quien más tarde asegurarían tomó otra identidad, identificándose como Antonio Pedro.
Antonio Pedro Hurtado Borjón era el nombre real del hombre que se presentó bajo el nombre de Pedro Antonio Infante. 26 años de la supuesta partida de la estrella y quien, más allá de su habilidad vocal, captó rápidamente la atención del público por su gran similitud con el ídolo de Guamuchi. El gran parecido que tendría con el llamado ídolo del pueblo mexicano, quien habría perdido la vida un 15 de abril de 1957, mejor conocido como todos Pedro Infante, por quien su pueblo habría derramado varias lágrimas, guardó en muchos una lejana esperanza. En diversas ocasiones ha circulado el rumor de que Pedro Infante en realidad no perdió la vida en el desplome de su avión, esto como una medida para fingir su muerte, luego de que supuestamente escapara de algo muy turbio. Algunos lo han atribuido a relaciones con el narcotráfico o incluso que en su fuerte afición por las mujeres. El mazatleco nacido un 18 de noviembre de 1917 se habría enredado con la amante de un importante político mexicano, por lo que cuando éste se enteró envió a matar a Pedro Infante Cruz a los 39 años. Sin embargo, aseguran que los verdugos admiraban mucho al artista y le perdonaron la vida con la condición de desaparecer de la vida pública para siempre, según los relatos. Por lo que al parecer Pedro Antonio, quien además compartía cicatrices y otros rasgos con el actor de cintas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, entre muchas otras, la teoría cobró más fuerza e incluso señalaron él intentaría cobrar regalías de los trabajos que el Mil Amores realizó. Sería en el año 2013 cuando la vida del doble de José Pedro Infante Cruz llegó a su fin.